Bienvenidos a Discapacidad Televisión. Recuerda suscribirte para no perderte los últimos estrenos y programas en vivo. Danos un me gusta, y así nos ayudarás a conocerte mejor, y saber qué programación es tu favorita. Por favor, no te olvides de compartir, así, más personas podrán disfrutar de Discapacidad Televisión y toda su programación. ¡Hola, mundo! Muchas gracias. Esto es Dominicana. Ahí es donde solo escuchas tu eco. Mar. Surf. Comida. Mar. Surf. Gente buena. Ron. Montañas que rompen el océano. Los que vinimos por 10 días y ya llevamos 10 años. Los que vinimos por el surf y nos esperamos por amor. Mesas, bares Hoteles. y hostales. En Dominicana, no importa por qué viniste. Aquí lo único que importa es por qué te quedaste y si quieres volver. Y que al recordarnos sonrías sin querer. Dominicana es su gente. Dominicana. Dominicana te sonríe. Las personas con discapacidad severa se enfrentan a diversas barreras al desplazarse en la ciudad y en el transporte público. Por ello, desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones queremos dar a conocer sus derechos y respetarlos. Las personas con discapacidad severa pueden obtener ante CONADIS el carné amarillo, que les otorga el beneficio del pase libre en el transporte público urbano e interurbano. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden desplazarse gratuitamente en estos servicios. Desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones exhortamos a los transportistas a cumplir con la norma. El pase libre es un beneficio garantizado en la Ley 3412 para que los niños, adultos y ancianos con discapacidad severa puedan desplazarse gratuitamente en los servicios de transporte público urbano e interurbano. Los transportistas que incumplan la norma pueden recibir una sanción de hasta el 20% de una UIT y la inhabilitación vehicular para prestar el servicio de transporte público. Discapacidad Televisión. ¡Hola, mundo! Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad desde 2006. A continuación, Cambiando el Mundo con Raquel Quesada, en vivo y en directo desde Boston. Cambiemos el mundo con Raquel Quesada. Esto no es un sueño, esto es un grito claro. Cada alma cuenta, esto no es en vano. La discapacidad no es un quebranto, es un color más del ser humano. Mismos derechos, misma voz, no hay barreras entre tú y yo. Conócenos y juntos cambiemos.
Cambiando el mundo con Raquel Quezada. Muy buenos días, bendiciones. Como cada sábado aquí tempranito, yo siempre alegre y feliz de que tenemos la oportunidad de conectar, de que tenemos la oportunidad de abrir este espacio para educar, para transformar, para unir corazones a distancia. Cambiando el mundo con Raquel Quezada se trata precisamente de hacer una radio, una televisión, un programa televisivo con compromiso. Este es un movimiento que une comunidades, que da voz a quienes muchas veces están en silencio, olvidados y malinterpretados. Aquí siempre tratamos de contar historia y que las personas que viven ese proceso también sean parte de impactar al mundo, educando y transformando con su experiencia y realmente tratando de extender puentes para derribar esas barreras que muchas veces acompañan a las personas con discapacidades. A sus familiares también, porque vivimos el proceso día a día de lo que es tener ese ser que muchas veces nos dan ese abrazo inocente, sin ellos saber lo que está pasando a su alrededor, y nosotros los padres pues lo abrazamos con esa misma fuerza y ese mismo amor, callado, en silencio, y muchas veces pues se nos sale unas lágrimas porque de la frustración, del cansancio, del proceso que vivimos, de que muchas veces no podemos tirar la toalla y que ellos mismos sin darse cuenta nos transforman, nos dan esa fuerza y sacamos nuevamente esa resiliencia para seguir adelante con ellos. Este programa, precisamente cada episodio trata de educar a los padres. Y hablando de esos episodios que tratamos en el programa, hoy vamos a hablar del autismo. El autismo que muchas veces no es entendido, el autismo que muchas veces es emocional, el autismo que muchas veces no tiene accesibilidad, el autismo que muchas veces no entendemos el proceso que viven precisamente los padres, y que muchas veces estos niños se van a convertir también en jóvenes, en adultos. Solamente se habla muchas veces de autismo en la niñez y nos olvidamos que esos niños van a crecer, que van a necesitar también nuevas redes, nuevos recursos, nuevos programas, que también esos jóvenes necesitan emprenderse, necesitan oportunidades de empleo en nuestra sociedad, y también cómo podemos nosotros mejorar su calidad de vida ya cuando lleguen a la vida adulta y envejeciente. Este programa trata precisamente de eso, de educar y abrir estos temas para crear más conciencia en la comunidad. Siempre estamos conectados a través de plataformas y medios de comunicaciones que hacen eco todos los sábados de lo que hacemos en este programa. Precisamente a eso, a unir corazones para llegar a los rincones más allá que existen en el mundo. Señores, estamos llegando a España, a lugares que inimaginarios, estamos llegando a África, estamos llegando a diferentes lugares porque también estamos teniendo ya simultáneamente, estamos teniendo la traducción de varios idiomas en Italia, estamos llegando a Italia, estamos llegando a varios países que realmente tratamos de eso, de llegar primero a sus corazones y luego pues al entendimiento para seguir rompiendo con las barreras. Estamos en estos momentos en nuestro canal en YouTube, Cambiando el Mundo con Raquel Quezada, Discapacidad TV, Facility, enlazando y transmitiendo también por más de 54 canales en España. La Mega 95.1 FM, La Cajita TV Boston, Águila Radio Boston, KS Radio en la República Dominicana, la Radio Boston FM y discapacidadaldia.com también en España. Gracias por ser parte de este movimiento, por la inclusión, la esperanza y la visibilidad de todas las personas con discapacidad. Siempre iniciamos con una cita y esta también va relacionada con el tema central de hoy. El autismo no es una enfermedad, sino una forma diferente de ver y experimentar el mundo. Esto es algo anónimo que lo escribió alguien, pero realmente me quiero enfocar en el autismo no es una enfermedad. Muchas veces vemos a estos niños, a estos jóvenes, a estos adultos que tienen esta condición como algo contagioso, como algo
que no sabemos por qué están actuando así, precisamente por eso el rechazo, y creemos que es una enfermedad. Esta parte nos invita a romper con los estigmas precisamente. El autismo no es algo no es algo que se cura o se elimina, porque no es una enfermedad. Las enfermedades tienen sanaciones, las enfermedades tienen antibióticos, remedios que pueden quitar esa enfermedad. Muchas veces sí, muchas veces no, pero el autismo no se va. El otro día estaba conversando con una mamá y ella no sabía cómo entenderle al papá, porque el papá decía, no, eso de muchacho, eso se le va a ir. Y la mamá no sabía cómo educarlo y me llamó desesperada, por favor, habla con mi esposo y explícale que el autismo no es algo que él se lo está inventando el niño, es algo que él simplemente lo tiene siendo niño. Miren cómo la ignorancia también de muchos padres al no saber este diagnóstico, al no saber qué significa esta condición neurológica, pues viene también a formar una dinámica negativa en la familia. Es precisamente eso, entender que esto cambia la manera de cómo la sociedad relaciona el autismo, y lo que más necesita es un acompañamiento, un respeto, una transformación, una educación precisamente, porque mientras más educamos, más transformamos. Es una forma diferente porque la neurodiversidad hace que el cerebro precisamente trabaje y funcione diferente. Esto no significa que son menos, sino que abre la puerta a la inclusión y la aceptación, y que cambia la mirada del déficit a la diversidad. Nosotros tenemos que seguir abordando estos temas para que no vean simplemente a las personas diferentes, sino diversidad neurológica. Todos tenemos una diversidad neurológica diferente, todos pensamos diferente, todos actuamos diferente, pero hay cosas específicamente en el autismo que cuando se entiende se abre una puerta a nuevas oportunidades y se le da la oportunidad precisamente a ellos para que puedan ser parte de esta sociedad. Y precisamente tenemos los expertos que van a hablar de este tema, van a ampliar en este tema más adelante. Con nosotros estará José Javier Moreno, quien es neurólogo ya por muchos años y nos hace el acompañamiento como colaborador desde Venezuela en este programa, y precisamente estuvo visitándonos en la ciudad de Lawrence, precisamente aquí en Boston estuvo visitándonos, y hoy va a hablar del hallazgo de 4 subtipos de autismo que mejoran su diagnóstico y atención. Y por igual tendremos también a la doctora Silvia Ginés, quien también va a hablar del autismo y esa dinámica que conlleva precisamente a la familia. Precisamente de lo que estaba hablando de la mamá que me llamó y no sabía cómo explicarle al padre. Lo que viven los padres, lo que viven las familias todos los días. Ese impacto emocional y otros impactos que hacen el proceso muchas veces bien difícil. Así que vamos a nuestra primera pausa comercial, porque esto apenas comienza. Así que no te muevas de ahí si realmente quieres seguir cambiando el mundo, si realmente quieres aprender de qué es el autismo. Pausa comercial y retornamos con más. Patrocinan Cambiando el Mundo con Raquel Quesada. Vecina Beauty Supply, donde tu belleza comienza. La Fundación Cambiando el Mundo de Personas con Discapacidad te invita a inscribirte a las clases de liderazgo en educación especial IEP en español para el año 2025. En este programa aprenderás sobre las leyes y derechos a favor de tus hijos en educación especial, la importancia de la salud mental, los recursos disponibles y cómo conectarte con otras organizaciones que trabajan en pro del desarrollo de tus hijos. Los cupos son limitados y el curso es totalmente gratuito. Recibe tu certificado de abogado al completar este programa. Llama ahora al 978-828-5339 para inscribirte. Sé un agente de cambio para tu hijo y tu comunidad. Únete a nosotros.
del alcalde de la ciudad de Lawrence junto a la Oficina de Planificación y Desarrollo informan a todos sus residentes que hay fondos federales disponibles para nuestra comunidad que incluyen el apoyo para el control de opioides, la eliminación de plomo en los hogares y recursos para viviendas seguras y saludables. Para más información, comunícate al 978-620-3510 o visita la Oficina de Planificación y Desarrollo en el 360 de la Mary Mac, entrada K, segundo piso. Alcaldía de la ciudad de Lawrence, trabajando por el bienestar y el futuro de nuestras familias. La escritora Raquel Quesada te invita a descubrir sus libros de educación a favor de la discapacidad. Sus obras están diseñadas para educar a los niños y crear un mundo de concientización, fomentando la empatía y el amor. Encuentra los libros disponibles en Amazon y en su sitio web raquelquesadaautora.net. Para más información sobre lecturas y eventos de venta, comunícate al 978-828-5339. Por la compra de su libro, el 20% será dedicado a la Fundación Cambiando el Mundo de Personas con Discapacidades para ayudar a muchos niños con discapacidad en la República Dominicana. Juntos podemos seguir cambiando el mundo a favor de los niños con discapacidad. No te pierdas la oportunidad de ser parte de esta causa. Descubre cómo convertir tus desafíos en fortalezas a través del nuevo libro biográfico de Raquel Quesada, titulado TDAH, Trauma y Propósito, un camino entretejido, donde la autora comparte su viaje de superación personal, amor y esperanza, desde su diagnóstico que transformó su vida hasta el propósito que hoy la guía, una historia real que te inspirará a encontrar tu propia luz. Disponible en Amazon, tiendas de la vecina Beauty Supply, www.raquelquesada.net y en todas las librerías locales. Para más información, en Estados Unidos, llama al 978-828-5339 o en República Dominicana en el 809-771-4440. Cambiando el mundo con Raquel Quesada. Seguimos en su programa Cambiando el Mundo y quiero invitarte a que vayas pues al website de la Fundación www.fundacioncambiandoelmundo.org. Ahí tenemos ya las inscripciones abiertas para el programa de liderazgo en español, AIP, Educación Especial. Así que si usted tiene un niño, si trabaja para la educación especial aquí en Boston, y por igual si usted pues necesita aprender de ser abogador de los derechos de su hijo en las escuelas, llamar al 978-828-5339. Por igual, la conferencia ya, señores, en tan solo una semana tendremos este encuentro de madres, de mujeres, donde estaremos liderando, empoderando. Me pongo en tu zapato y camino contigo, agarrada de la mano de la empatía, el amor y la resiliencia. Sí, porque no es de que me pongo tu zapato y vete sola, no, yo te acompaño. Juntas podemos construir un mundo mejor a favor de nuestra comunidad, de nuestros hijos, de nosotras mismas. Ahí vamos a tocar temas muy interesantes, muy importantes, donde vamos a precisamente a eso, a despertar ese líder, a hablar con las mujeres de cosas importantes que muchas veces no lo hablamos. Esto será septiembre 13, de 1 a 4 de la tarde en la Fundación. Por la compra de su asiento, cuesta $25, recibirá un libro autografiado de una servidora. El libro cuesta $25. Con esto le estoy diciendo que la conferencia es totalmente gratis, así que ya ustedes saben. Conozca su derecho también, estamos colaborando con MAC, Massachusetts Advocacy for Children. En la fundación estaremos también presentando Conozca sus derechos como padre. Si tiene hijo en la educación especial, venga el 19 de septiembre de día 12. En la fundación estaremos trabajando con los derechos para que usted entienda sus derechos y los derechos de sus hijos. Sí, porque no es lo mismo.
Usted tiene que aprender de los derechos de sus hijos en las escuelas y de usted también como inmigrante y como padre que tiene un hijo con discapacidad. También tendremos el 17 de octubre aprendices de inglés con discapacidad, como muchas veces los padres que no saben el idioma son discriminados. Aprenda su derecho también, aunque usted no sepa inglés. Y por igual, el 14 de noviembre estaremos trabajando con la inclusión en las escuelas. Estos temas serán de 10 a 12 en la fundación. Estamos ubicados en el 1 de la Union Street. Para más información llame al 978-828-5339. También por igual tenemos otra conferencia, Sanando el Alma, herramientas para regular la depresión y la ansiedad. Y precisamente los padres, que estamos trabajando con los padres porque ellos necesitan ese acompañamiento. Eso será el 11 de octubre de 1 a 4. También en la fundación, y para más información llame al 978-828-5339. Y ya por último quiero invitarte a que vaya a First Class Beauty Center. Señores, ahí me ponen bella, miren mi pelo, mis manos, mis pies, no me lo pueden ver, pero están preciosos. Ahí hacen un full service y están ubicados en el 15 de la Appleton Street en Lawrence con el teléfono 978-258-3215. Ahí te atienden, señores, realmente como First Class. Hoy estaba allá y su cafecito, su bandejita, su cosita. Me encanta cuando me atienden así. Así que para obtener esos servicios y que también su pelo, su mano y todos los tratamientos que tenga que hacerse en su cara y en su pelo, vaya a First Class. 978-258-3215. Señores, y ya está con nosotros. Agradecida de Dios. Se levantó a las 5 de la mañana hoy ahí preparado con todo el material necesario. El neurólogo José Javier Moreno, quien ya es colaborador de nosotros, tiene muchos años trabajando con nosotros y por la cual estamos nosotros más que agradecidos por el servicio que él da a este espacio. Hoy con un tema que no todos lo estamos sabiendo, y es el hallazgo de 4 subtipos de autismo. Mejora su diagnóstico y atención. Así que vamos a escuchar al doctor a ver qué tiene que decir acerca de este tema. Hola Raquel, buenos días, gracias de nuevo por la invitación, y la verdad es que para mí siempre va a ser un honor acompañarlo y colaborar con ustedes porque admiro y apoyo mucho el trabajo y que tanto me han enseñado desde esta tribuna, y cuando hemos visto esa parte de abogar por los derechos que tanto está vapuleado en tantas situaciones, es importante tomarlo en cuenta. Y esto es novedoso, el tema del autismo se habla mucho, de hecho hay muchos cuestionamientos porque como se han ampliado los criterios diagnósticos de los niños con autismo, pues muchos padres empiezan a cuestionar si realmente sus niños están dentro del espectro autista, y como pasaba con esa familia que contaba, pues ese es nuestro día a día, donde uno de los padres o cuidadores de importancia del niño pues piensa que estamos inventando cosas, piensan que no es un niño que va a evolucionar espontáneamente y no le da la adecuada atención en el momento que es, y más adelante pues podemos tener graves consecuencias. Entonces, siendo consecuentes con este tipo de problemas, recientemente de un grupo de investigación de Princeton y de la Fundación Simons, ellos publicaron ahora en julio un artículo donde hablaban de la identificación de 4 subtipos de autismo que va a mejorar o que viene a mejorar la parte de diagnóstico y de atención a cada grupo de estos 4 subtipos. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Ellos estudiaron una población de al menos 5.000 pacientes y la parte genética. Entonces, sabemos, en este momento tenemos identificada al menos un 20% de todo lo que es las alteraciones genéticas, y se hicieron estos 4 subgrupos donde esto me va a ayudar a personalizar las intervenciones, a evitar diagnósticos tardíos, a visibilizar las comorbilidades, a ayudar a las familias y al profesional que atiende a este niño a empoderarse para lograr vencer esos desafíos, mejorar o darle mayor fortaleza y construir redes de apoyo más efectivas. Y obviamente
Estas 4 subtipos lo que me permite es entender desde ese punto de diagnóstico y tratamiento, poder ayudar a crear políticas públicas mucho más eficaces y poder tener un mejor recurso dentro del tratamiento de este tipo de niños. ¿Ok? Entonces, cuando empezamos a ver de qué se trata este trabajo de investigación, vemos que ellos me los clasifican en 4 grupos, ¿ok? Esos grupos, leyéndolo desde el mismo trabajo, pues me dicen que el primer grupo es el trastorno del espectro autista con desafíos sociales y conductuales, es decir, que ellos reunieron la totalidad de estos grupos y los fueron sectorizando en niños dentro del espectro, donde su principal falla iba a ser en la adaptación y la comunicación social, y los trastornos conductuales como conducta repetitiva, los trastornos de ansiedad, el trastorno obsesivo compulsivo, el trastorno por déficit de atención y hiperactividad, y que representa el 37% de la totalidad de estos 4 subgrupos. Si te pones a ver, es un grupo considerable. Entonces, ¿esto qué me implica? Me va a implicar que este grupo de niños que yo identifico, yo lo voy a focalizar en la parte de tratamiento. Entonces, yo sé que cuando tengo este tipo de situaciones con desafíos sociales y conductuales, voy a buscar un mayor apoyo emocional, una mayor implicación de estrategias conductuales e inclusión, y esto va a hacer que el niño tenga mejor habilidades en su futuro y ser un adulto mucho más independiente. Y mire qué importante esta primera parte, porque la mayoría de las personas que tienen autismo y los padres, su queja es esa: mi hijo no socializa, mi hijo tiene problema conductual cada vez que lo saco a la sociedad. Y esto también puede tener un riesgo de ansiedad, depresión, por la insolación que tienen las personas de estar tanto tiempo sola, no estar pues en un ambiente sociable, valga la redundancia, y cómo ellos pueden también interactuar con otros. Entonces hay que poner atención a esta parte y buscar la manera de que los padres, las personas que trabajan también y la sociedad entienda qué tan importante es esta parte, lo social y lo conductual en una persona general, no solamente del autismo. En este caso estamos hablando de autismo, pero es general. Este tema es muy importante, porque la mayoría de las personas que tienen discapacidad, de una u otra forma, esto le afecta. Sí, totalmente. La parte de integración y convivencia es algo que tenemos que aprender a realizar. O sea, aquí, particularmente en Venezuela, se habla mucho de integración, pero es muy hipócrita, Raquel, el asunto, porque ¿qué veo yo en mi día a día? Vemos escuelas que profesan que tienen atención de integración a niños con cualquier tipo de diversidad, bien sea un trastorno espectro autista, un TDAH, una discapacidad intelectual, y lo que me hacen es darme un pupitre dentro de un salón. ¿Por qué? Pero ahí porque tú me des un pupitre dentro de un aula de clase, o porque me des una mesa para sentarme dentro de un aula de clase, realmente no me estás integrando, o no estás haciendo que el resto de los niños interactúen con este tipo de situaciones. Incluso lo he visto en videos y en fotos que de manera inadvertida pueden grabar, y cuando son niños que si intentan integrarlo de manera inadecuada se ponen explosivos, entonces lo que hacen es segregar, ponen una mesita al final del salón de clase, del aula de clase, y eso no está bien. O sea, uno tiene que entender y enseñar a los niños a cómo actuar con diversidad, que no todos tenemos la misma habilidad para entender el lenguaje social, que es muy difícil, sobre todo el latino, pero aquí el venezolano nos manejamos mucho desde la ironía y el sarcasmo, y si para un adulto que dice ser neurotípico a veces le cuesta, imagínate la situación para este niño cuando todos te pueden estar hablando en doble sentido y él tomarlo literal, y ahí va a haber una situación. Y eso es lo que hablamos de los desafíos sociales, de los desafíos conductuales, porque
al yo no entender este lenguaje social, al no entender esta ironía o este sarcasmo, pues obviamente me voy a comportar de manera inadecuada y empieza entonces también por parte de los compañeros de la misma edad a ponerles etiquetas, ¿ok? El rarito. ¿Cuál sería la próxima? ¿Cuál sería el otro subtipo principal? Es que esos hallazgos tan importantes en este reto que tener una persona con autismo. Claro, el otro grupo, fíjate que también es importante porque suele verse como signos de alerta, es el autismo mixto con retraso del desarrollo, ¿ok? Son estos niños que vienen de un embarazo tranquilo, sin ninguna complicación, pero empiezan a ver los familiares que hay un retraso en la parte de las habilidades, tanto motoras como del habla y socioadaptativa. Entonces, llega el niño a los 3 años con características dentro del espectro y tú empiezas a hacer el interrogatorio y queda camino a los 17 meses. Queda empezó a decir su palabra a los 19 meses. Entonces, ahí vemos que hay un retraso en la adquisición de los hitos y este subtipo representa el 19% del grupo total. Otras cosas que me pueden estar dentro de este autismo con retraso del desarrollo, aquí también podemos tener, son los pacientes con conductas repetitivas y estereotipadas, ¿okay? Son esos niños que pueden hacer circuito motor, que pueden hacer manerismo, que pueden tener un juego estereotipado de apilar, clasificar, alinear juguetes. Y obviamente, si yo identifico este tipo de situación dentro del paciente que estamos estudiando, pues ahí yo voy a ver que voy a hacer mayor énfasis en lo que es la estimulación temprana, ¿ok? Pero que también tengo que mejorar la parte adaptativa porque va a tener un retraso en comparación con otros niños de la misma edad. Entonces, estos niños van más por la parte de estimulación temprana, por terapia física, ocupacional, la parte neurosensorial, que es bastante clave, y no podemos subestimar estos niños porque este grupo en particular no es disruptivo. ¿Okay? Pues esto puede pasar desapercibido, esto puede pasar incluso en lo que hasta ahora dentro de la clasificación podemos conversar como un retardo global del desarrollo, que es ese niño que viene con un desarrollo por debajo de lo esperado, que lo alcanza a un tiempo posterior al esperado, pero que no es disruptivo, que no es impulsivo, que no es explosivo, que no se agrede, que no es desafiante. Entonces, al ser de esta manera, también tengo que darle habilidades para que desde el punto de vista emocional vaya teniendo su integración. El otro grupo, que sería el tercer grupo a conversar, sería el trastorno del espectro autista con desafíos moderados. Y este es el segundo en cantidad dentro de estos 4 subtipos con un 34% de incidencia. Es decir, que este subgrupo donde hablamos de TEA con desafíos moderados, vamos a tener conductas atípicas en rango leve, pero con un desarrollo típico sin comorbilidades psiquiátricas, ¿ok? Estos son los niños que pueden pasar desapercibidos, que tienen conductas sutiles pero constantes, que son particularmente me pasa mucho que son niños muy restringidos, que cuando hablan de dinosaurio se saben todo del dinosaurio, pero si le hablas del equipo de fútbol y del próximo mundial se quedan mirando al aire porque no entienden, ¿ok? Y esto hace que no se logren integrar en los contextos que le toca desempeñarse, sobre todo en la parte social y escolar, porque pueden tener síntomas repetitivos, pero que no son tan marcados y pueden pasar desapercibidos. En lo personal, estos niños, cuando lleguen a la adolescencia, ellos mismos hacen el diagnóstico. Hemos tenido varios casos donde el niño, el adolescente ya de 14, 15 años, instiga a la familia que lo lleve a una evaluación neurológica o psiquiátrica para que le expliquen por qué él piensa que está dentro del espectro. Y realmente es así. O sea, ellos, al tener ese buen nivel de funcionamiento, al tener un desarrollo bastante típico, pero con alteraciones atípicas que lo catalogan dentro del espectro, pues van a tener esta situación. Y lo que lo caracteriza es específicamente eso, que es ese tipo de niño que a veces te parece que está y a veces no. Ahí ese es el 34% de este subgrupo
Y el cuarto grupo que estamos desarrollando son los que hablamos de personas altamente afectadas, que representa el 10% de la población estudiada, de estos 5.000 que hablábamos al inicio, y que van a tener retrasos significativos, problemas de comunicación, conductas repetitivas intensas y comorbilidades psiquiátricas. ¿Qué pasa con este subgrupo? Que van a requerir intervenciones multidisciplinarias intensivas. Muchas veces, cuando el paciente es llevado por neuropediatría, pues siempre vamos de la mano con psiquiatría infantil, sobre todo cuando el arsenal farmacológico se empieza a limitar por la parte de lo que usamos en neurología. Entonces vemos que esos síntomas van a ser mucho más severos y vamos a tener un grupo de trabajo detrás de estos pacientes mucho más amplio. Entonces vamos a tener el psicólogo conductual, el psicopedagogo, escuelas de integración, tutores en aula, para que estos pacientes vayan teniendo un mejor desempeño y que puedan tener una mejor adaptación y sobre todo que sean comprendidos. ¿Qué pasa de estos 4 subgrupos? Ellos fueron clasificando y resulta que de estos 20% de alteraciones genéticas que hemos ido hablando, que te comentaba al inicio, comparten vía genética. Entonces se dieron cuenta que este 10% de personas altamente afectadas compartían varias vías de alteraciones genéticas, lo que eso desde el punto de vista médico es sumamente enriquecedor, porque nos permitiría ser mucho más precisos y acertados en el tratamiento, porque como bien lo dijiste en la introducción del programa, es un espectro, no es una enfermedad, no es el síndrome, es un espectro y es tan heterogéneo que lo que funciona para un paciente de 6 años no funciona para otro paciente de 6 años con el mismo diagnóstico, inclusive estando en el mismo nivel de riesgo, en un nivel leve, moderado o grave, van a ser totalmente diferentes, porque obviamente hemos incorporado nuevos criterios de diagnóstico y eso hace que sea mucho más heterogéneo, y eso también hace que todavía en casos índice o primeros casos en familia, pues pueden ser. También esto tiene que ver porque con la parte cuando decimos que hay un patrón genético, vemos que en este último grupo que te mencionaba, que quizás es el que puede ser más perturbador de los 4, se habla de mutaciones nuevas. O sea, cuando se estudiaron a los padres, ninguno tenía alteraciones genéticas y las alteraciones que se encontraron en estos pacientes eran espontáneas. Es decir, no había alguna mutación o alguna delección heredada de la línea materna o de la línea paterna. Era espontánea. En cambio, en los otros 3 grupos, los que están asociados en el retraso del desarrollo, en los trastornos con desafíos sociales y conductuales y en los TEAs con desafíos moderados, sí vimos que dentro de las líneas familiares íbamos a encontrar cierta incidencia de pacientes dentro del TEA. Este hallazgo, que aún todavía se está en investigación, viene precisamente a ayudar a identificar estos diagnósticos que sean más precisos, darle una atención personalizada, porque muchos padres se estarán preguntando ¿en qué me va a ayudar esto? ¿En qué me va a ayudar todo esto que ha explicado el doctor? Precisamente en eso, de nosotros abrir un camino de tratamiento, adaptaciones, pero también de mirar a esa persona de manera personalizada, porque como él lo explicó, estos diferentes grupos vienen precisamente a dar un diagnóstico más preciso. No es que no tenga autismo, porque muchos padres van a decir, él tiene leve. Muchos padres me han dicho, él tiene leve, pero casi no es autismo. Y yo, ok. Pero esto es muy importante. Lo han comprendido. Pues, sí, esto es novedoso, porque aun cuando está de reciente publicación, obviamente falta mucha tela que cortar sobre esto. El tener sobre la mesa estos 4 subtipos que yo puedo sectorizar y saber qué es lo que te conviene de primera línea, porque a veces, sobre todo en las afectaciones moderadas y afectaciones severas, tú dices, wow, ¿por dónde comenzar? Porque todo podría ser importante y de eso se trata la intervención médica, de poder
canalizar al paciente de la mejor manera y tenerlo de esta manera nos puede ayudar a decir, mira, dentro de lo que sabemos, tú estás en estas situaciones donde eres más propenso a la hiperactividad, a la ansiedad, a las conductas oposicionistas y desafiantes. Bueno, vamos a darte de manera primaria más la parte emocional y conductual que la otra que todavía no está en desarrollo. Entonces, esto es una ventana, falta mucho. De hecho, si te pones leyendo el artículo, pues obviamente dentro de las conclusiones ellos dicen, faltan todavía estudios que me permitan tener un mejor avance sobre esta evaluación, pero es importante tener esa situación. Excelente, excelente. Y también este hallazgo permite también identificar si el niño conjuntamente con autismo, como mencionaba él, tiene ansiedad, depresión, porque el autismo no tiene nada que ver con una persona depresiva o una persona ansiosa, puede ser combinada y por igual con TDAH. También es importante saber eso. Sus recomendaciones y sus redes sociales. La recomendación es siempre estar alerta a las conductas atípicas, o sea, no cerrarme a que mi hijo está teniendo alguna situación en específico, y más que perseguir un diagnóstico es buscar la herramienta. Es importante porque se trata de lo que necesita el niño, no el miedo que yo tengo como padre a afrontar una situación de un diagnóstico como este tipo. Entonces, es importante siempre ser anticipado y cuando yo tengo llamado de atención, buscar las herramientas necesarias para saber si estoy o no dentro de alguna situación de neurodiversidad y buscar el apoyo adecuado. Para contacto en Instagram, @neurotips piso infantil, ahí están todas mis coordenadas y siempre atento a las preguntas que tengan por esa vía, y siempre para mí, Raquel, un placer para acompañarte en las mañanas de los sábados para conversar de temas novedosos dentro de la neurología infantil. Veo que tenemos algo similar. Me lo acabo de quitar para no sonar la mesa. Coincidencia de la vida, le entiende lo que es. Señores, doctor, muchísimas gracias. Gracias por siempre educarnos. Yo estaba ahí bien atenta. Yo sé que la doctora también tomando anotaciones. Y muchos padres han estado escuchándolo para tener un mejor y mayor entendimiento en cuanto a este tema. Muchísimas gracias, doctor. A ustedes y feliz día. Señores, vamos a nuestra segunda pausa comercial porque ya está con nosotros la doctora Silvia Ginés, quien va a hablar precisamente de eso. Ya tenemos el hallazgo, ya tenemos estos diferentes factores del autismo. Ahora vamos a ver cómo podemos entender la dinámica familiar, que también es algo importante que tiene que ver con este diagnóstico, que muchas veces el impacto emocional, el impacto en muchas áreas es importante entenderlo. Hacemos una pausa comercial y retornamos con más de Cambiando el Mundo con Raquel Quesada. Patrocinan Cambiando el Mundo con Raquel Quesada. Vecina Beauty Supply, donde tu belleza comienza. La Fundación Cambiando el Mundo de Personas con Discapacidad te invita a inscribirte a las clases de liderazgo en educación especial IEP en español para el año 2025. En este programa aprenderás sobre las leyes y derechos a favor de tus hijos en educación especial, la importancia de la salud mental, los recursos disponibles y cómo conectarte con otras organizaciones que trabajan en pro del desarrollo de tus hijos. Los cupos son limitados y el curso es totalmente gratuito. Recibe tu certificado de abogado al completar este programa. Llama ahora al 978-828-5339 para inscribirte. Sé un agente de cambio para tu hijo y tu comunidad. Únete a nosotros. Del alcalde de la ciudad de Lawrence junto a la Oficina de Planificación y Desarrollo informan a todos sus residentes que hay fondos federales disponibles para nuestra comunidad que incluyen el apoyo para el control de opioides, la eliminación de plomo en los hogares y recursos para viviendas seguras y saludables. Para más información, comunícate al 978-620-3510 o visita la Oficina de Planificación y Desarrollo en el 360 de la Mary Mac, entrada K, segundo piso. Alcaldía de la ciudad de Lawrence, trabajando por el bienestar y el futuro de nuestras familias. La escritora Raquel Quesada te invita a descubrir sus libros de educación a favor de la discapacidad.
Sus obras están diseñadas para educar a los niños y crear un mundo de concientización, fomentando la empatía y el amor. Encuentra los libros disponibles en Amazon y en su sitio web raquelquesadaautora.net. Para más información sobre lecturas y eventos de venta, comunícate al 978-828-5339. Por la compra de su libro, el 20% será dedicado a la Fundación Cambiando el Mundo de Personas con Discapacidades, para ayudar a muchos niños con discapacidad en la República Dominicana. Juntos podemos seguir cambiando el mundo a favor de los niños con discapacidad. No te pierdas la oportunidad de ser parte de esta causa. Descubre cómo convertir tus desafíos en fortalezas a través del nuevo libro biográfico de Raquel Quesada, titulado TDAH, Trauma y Propósito, un camino entretejido, donde la autora comparte su viaje de superación personal, amor y esperanza, desde su diagnóstico que transformó su vida hasta el propósito que hoy la guía, una historia real que te inspirará a encontrar tu propia luz. Disponible en Amazon, tiendas de la vecina Beauty Supply, www.raquelquesada.net y en todas las librerías locales. Para más información, en Estados Unidos, llama al 978-828-5339 o en República Dominicana en el 809-771-4440. Cambiando el mundo con Raquel Quesada. Seguimos en su programa Cambiando el Mundo con Raquel Quesada. En esta oportunidad tenemos la visita y el honor de la doctora Silvia Ginés, quien hoy va a hablar del tema precisamente teniendo una secuencia de lo que mencionaba el doctor, esos factores, esas diferentes etapas del autismo. Ella va a hablar del autismo y la familia, cómo nosotros podemos entender esa dinámica cuando se recibe un diagnóstico y cuando se está viviendo con una persona que también tiene su proceso. Muy buenos días, bienvenida a su programa. Buenos días, una vez más, un privilegio para mí estar con usted. Así que quería recalcar, ¿verdad?, que la aportación del doctor José Javier es excelente. Y ahora cuando utilizamos toda esa información, eso es parte de lo que las familias tenemos que empezar a tener en consideración. Tenemos que educarnos, porque cuando te educas, eso te permite sentir más paz y comprender que, como bien hemos mencionado con antelación en otros programas, y hoy no es una excepción, la diversidad es maravillosa. Claro está, llegaste a un lugar que no esperabas llegar, pero llegaste. Y lo importante aquí es educarse. Programas como el que nos presenta Raquel son excelentes. Los invitados que nos ayudan a todos, incluyéndome a mí, nos permiten a nosotros poder tener una perspectiva diferente y poder comprender que no estamos solos. Eso es parte del proceso que nos permite descubrir que podemos hacer cambios y que la aportación que cada uno de nosotros hacemos es lo que va a cambiar ese mundo, sobre todo de aquellos niños y aquellas familias que tienen niños en el aspecto autista. No es una enfermedad, es una situación que tenemos que comprender. Es una situación que nos tocó y qué bueno, porque somos aprendices y podemos a la misma vez educar a otros. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Bueno, reconocer que tenemos ese invitado en nuestra familia y que es para siempre, que podemos aprender a dejar de preguntar por qué y empezar a preguntarnos para qué. Eso es lo primero, ¿para qué? ¿Para qué me sirve toda esta experiencia de vida que me va a acompañar? Me va a ayudar a ser mejor persona, me va a ayudar a descubrir y encontrar en cada día un milagro, ¿sí? Porque sí es un milagro. Imagínate la naturaleza cómo cambia, cómo están los agentes climáticos cambiando. Y sin embargo, se reponen. Pues nosotros también podemos reponernos. Y estaba hablando el doctor José Javier de la importancia que tiene el aspecto emocional y el aspecto conductual. No podemos ver la neurodiversidad o las situaciones neurológicas como parte separada de las emociones. Años anteriores se veía que lo que ocurría en el cerebro, pues pasaba en el cerebro y hablábamos del cerebro como tal. No, el cerebro está conectado con las emociones.
Algunos psiquiatras y algunos estudios, y algunos neurólogos, especialmente algunos psiquiatras, ¿verdad? Comentaban, veían el cerebro de una manera y las emociones de otra, pero no. Algunos dicen, y algunos estudios establecen, que cuando se habla de que hay una depresión, hay tristeza. Y que cuando se habla de ansiedad, hay mucho coraje. Entonces, eso nos pasa a todos y no tenemos un diagnóstico, ¿verdad? Algunos no lo tenemos. Muchos de la familia que tenemos nuestros niños no necesariamente tenemos que tener ese diagnóstico. Pero entonces es importante descubrir que cuando nos llega esta sorpresa, porque todos esperamos niños que sean perfectos, cuando llega este niño que supuestamente es imperfecto, que descubrimos que no, que simplemente nos está enseñando a ver la vida de forma diferente, podemos comprender y entender que es importante validar las emociones. ¿Y qué validar? Eso mismo, darle valor. Darle valor que si llega donde ti y estás repitiendo mucho, porque al principio estaba hablando el doctor de 3 grupos generales, ¿verdad? En otras ocasiones que he hablado con ustedes. Y está hablando del que el grupo 1 o el grado 1, ¿verdad? Es el que quizás es imperceptible. Es aquel que puede mejorar y que puede llevar una vida dependiendo de lo que nosotros hagamos con ellos, porque las situaciones que hay en la vida van a ser tan difíciles como nosotros querramos. Educarte es lo primero. Lo segundo, en la educación entender que no estás solo. Lo tercero, ¿qué tengo que hacer? Pues mira, hay algo que va a sonar trillado, que yo he dicho en otras veces. Si no está escrito, nunca ocurrió. Si tú ves tu niño actuando de X manera, toma nota para que tú puedas comparar, para que cuando tú estés con el maestro, con el profesional de ayuda o con otro padre, puedas comparar cómo son las repeticiones. Si es un niño que hace repeticiones constantes, observa, porque la observación te va a permitir a ti prever lo que va a ocurrir. Fíjate que vamos a salirnos un poquito, vamos a la familia. Cuando tú tienes en tu cabeza, y no quiero, ¿verdad? Voy a hacer este ejercicio, pero vamos a salir de eso rápido. Y tú, por ejemplo, alguien te dice, y voy a hablar ahora con la familia, óyeme, ¿pero qué te pasa? ¿Estás tan triste? Y todo el mundo te sigue diciendo que estás triste, y tú no estabas triste, a lo mejor estás cansado, terminas triste, porque es el mensaje que estás llevando al cerebro. Ahora, si tú llegaste un tanto triste, pero te dicen, wow, pero qué bien te ves, tú dices, caramba, pero... Y te siguen diciendo que bien te ves porque ese mensaje llegó a tu oído, ve el cerebro como así, como que tiene muchas habitaciones, ¿verdad? Ustedes saben que a mí me encanta la manipulación y las comparaciones. Tiene muchas habitaciones. Esas son las partes del cerebro. Pero si en esas habitaciones enciendes todas las luces, te molestan, ¿verdad? Hay que empezar a apagar algunas luces. Y esas luces que se empiezan a apagar tienen que ver con tus ideas, con tus pensamientos. Lo que te ocurre a ti también ocurre a los niños. Claro está, ellos tienen unas condiciones por las que yo te estoy diciendo, escribe, anota. ¿Qué día ocurrió? ¿A qué hora ocurrió? ¿En la mañana o en la tarde? ¿A cuántas repeticiones hubo? Si había algún ambiente de tensión, si es que había un color muy brillante, hasta un detalle, compañero, una flor, una caja, cualquier color puede crear una situación que tú dices, pero es que yo no sé por qué hoy él está de una forma tan terrible. El olor que puede haber en la habitación, una música. Así como tú cambias de estado de ánimo, los niños también cambian de estado de ánimo. Entonces, esa asignación, yo te lo doy como una asignación. Ten una libreta y escribe cómo el niño empieza a cambiar. Y si lo vamos a llevar a términos generales, desde el niño en grado 1, que es menos imperceptible, hasta aquel que está en grado 2, que tiende a hacer unas repeticiones. ¿Cuántas veces se hacen esas repeticiones? ¿Cuándo repite más? ¿En la mañana o en la tarde? ¿Cuando el tono de voz sube o cuando tú estás calmado? Obviamente, si el tono de voz sube, no importa que no tengas un diagnóstico, sabes que inclusive tú vas a hacer cambios. Entonces, yo lo que recomiendo siempre y lo que trato de hacer siempre es hacerlos invisibles. ¿Cómo? Haciendo partícipe a la familia, explicándole. Esto es como cuando tú ves una novela que te gusta o una película que te gusta, que si la película es interesante, tú la compartes con todo el mundo y lo invitas a que vaya a verla y la persona va a verla. Pues tú tienes que educar y invitar a la gente y a tu familia que está alrededor tuyo, que no es una enfermedad,
que si trabajamos juntos vamos a cambiar la situación que tenemos y podemos disfrutar de ello. Tenemos que entender que las emociones de los niños, así sea que venga llorando porque se le cayó un lápiz, así sea porque una bolita se movió de lugar, porque en el grado 2 están las repeticiones y como bien he mencionado Raquel y ha mencionado el doctor, la parte social es importante. Si yo le explico a una persona... Es muy importante, Silvia, entender esas dinámicas y esos procesos que viven las familias, ese impacto también que produce en toda la familia. Muchas veces creemos que solamente en los padres, pero ¿qué hay de los hermanos? ¿Qué está pasando quizás con los abuelos? ¿Cómo los abuelos se sienten? ¿Cómo quizás el padre se siente con culpa, tristeza, miedo, negación, aceptación? Y mencionaba que cuando se acepta, la dinámica cambia también en la familia, pero también qué hay de ese apoyo que hay entre padres. Por ejemplo, he visto muchas familias que las madres son las únicas que hacen el trabajo de terapia, de los doctores, de llevar a ese niño, de ir a reuniones de las escuelas, etcétera, etcétera. Y el padre pues simplemente provee, muchas veces ni siquiera está presente en la vida de su hijo, ni económico, ni en apoyo emocional. Y las redes comunitarias, porque muchas veces también no hay asistencia, no hay esos programas, no hay ese apoyo que defina a una familia. Yo creo que entiendo también que como el trabajo debe ser individualizado para la familia, para las personas con autismo también tiene que ser individualizado para cada familia. Yo digo siempre, Gina, que cada familia es un caso diferente, cada familia tiene su dinámica diferente y por tal, para darle un mejor servicio, debemos de entender cuál es la dinámica de esa familia. Sí, me alegra que hayas hecho ese comentario, porque una de las formas en las que se puede aprender y se puede enseñar a las familias y a los niños también es lo que se conoce como el role playing o el juego de roles, la dramatización. Mira, hay que llevarlo, hay que hacer el drama, porque en el drama, cuando tú lo preparas, inclusive con los mismos padres, y de alguna manera integrar al niño en la medida que puedas. ¿Sabes por qué? Porque lo ves al frente de ti. Porque mientras yo lo quiero ocultar y no lo veo, está perfecto. Pero cuando yo hago un drama, cuando hago un role playing, cuando yo llevo a una persona y te invito a una actividad y te digo, hoy vamos a hacer te vamos a invitar a una obra de teatro. Pero tratamos de escoger de los padres que podemos tener, que entonces la persona lo ve al frente y lo puede analizar y le toca, y estamos hablando una vez más de las emociones. Ese role playing, ese trabajar con marionetas, que empezamos jugando, pero que a la misma vez le damos voz para que lo pueda ver y entonces de alguna manera la familia no se siente aludida porque tenemos que presentarlo como se lo presentaríamos a un niño. Estoy hablando ahora de la familia, ¿verdad? Tengo que invitar al abuelo, tengo que invitar a la tía, tengo que invitar al hermano, al padre que no quiere ir, pero que sea. Le puedo invitar a decirle, mira, vamos a tener una reunión y todas las personas le encanta pues la música, el comer, lo vamos a pasar bien chévere, ¿verdad? Y vamos a tener inclusive unas actividades especiales. Cuando llegamos allí le empezamos a hablar, hoy voy a hacer un role playing con ustedes y los haces partícipes. Es como vuelvo y repito de las películas. Cuando tú estás viendo una película y no puedes llorar, y estoy hablando ahora a la familia, y te dice que no puedes llorar, una de las recomendaciones más simples que se te da son dos. Número uno, ve a ver una película que sea triste para que llores y llores y llores y lloras, pero entonces tú sales de allí y aún el señor, el esposo, el que sea llora, o la mamá que dice que no puede llorar y dice, no, es que esa película me hizo llorar. Es la película, te está diciendo que es la película. No, no son las películas. Es las emociones que se tocaron en ese cerebro que está allí en la amígdala, que hay memoria y que salen a la luz y lloras, pero tienes que sanar y tienes que llorar. Tienes que hacerlo. La respiración es otra de las cosas que parecen simples. Tú vas a un médico y te dicen, por ejemplo, te vamos a sacar la sangre al nene que sea, respira profundo y ya te saqué la. ¿Por qué? Porque te movió de la atención a que te iban a sacar la sangre. En los niños es lo mismo, en las familias es lo mismo. ¿Cómo yo trabajo con el foco de atención? Entonces vuelvo a repetir. El role playing, las marionetas,
el dibujo, el garabato. Esas son cosas que parecen simples, que no te cuestan dinero y que usted las puede trabajar. Así que podemos cambiar el mundo con cosas simples y sobre todo educándonos y compartiendo. Cuando compartimos descubrimos que no estamos solos. Así es, y mandarle ese mensaje esperanzador de amor a esos padres que están pues tratando y llevando ese día a día con personas con autismo. Muchas veces van a descubrir fortaleza, pero sobre todo pues ellos necesitan empatía y amor y que el mundo tome conciencia de lo que es tener un ser querido con autismo. No es fácil, pero no están solos. Tus recomendaciones finales y tus redes sociales. Mi recomendación final es, primero que todo, educarse a la familia. Eso es primero. Programas como estos, donde vas a encontrar diferentes profesionales que te van a hablar de diferentes formas, diferentes lenguajes, pero el denominador común es que te hablan con respeto, con amor y con el pleno deseo de que tengas un cambio. Segundo, que trates de practicar las cosas que escuchas. No solo escucha, y te digo que escuches, no oigas, escuchar, porque escuchar es lo que provoca el cambio. Si practicas parte de lo que estás escuchando, aunque tú pienses, esto es ridículo, esto no, practícalo, respira profundo. Y yo te invito a que hagas dramas en la casa y te rías y compartas para que veas cuánto cambio puede haber. Y sobre todo, comparte con familia. Comparte con otros que tienen las mismas situaciones, porque eso te va a ayudar a no sentirte solo. Estoy en Facebook, estoy como doctora Silvia Ginés Villanueva ya, así que me pueden encontrar. Así que, y tengo pues, en mis redes sociales es Ginés, G-I-N-E-S .PCLL @gmail. Es nuevo, así que estoy todavía aprendiendo, pero nada, a través obviamente de ustedes, pues siempre con el mismo amor, con el mismo compromiso, y recuerda que el amor siempre hace cambio. Y lo último que te voy a decir más importante es que dentro de ese amor está el tono de tu voz. El tono de tu voz influye mucho con los niños, así que, y con las familias cuando nos comunicamos. Respira profundo para que cuando te sientas como frustrado, como dijo Raquel, cuando respiras profundo empiezas a ver el mundo diferente y ten cositas como esta, que son juguetes que cuando los tienes cerca te digan, mira, mi cerebro, el cerebro de mis niños tiene muchos cuartos. Y si dejo que se llene mi vida de frustración, es que está lleno de luz. Así que tengo que apagar un poquito esto, respirar, cambiar de canal, llamar a un amigo, compartir y empezamos. Excelente, muchísimas gracias. Gracias por ese acompañamiento que siempre nos das, pues educando específicamente en este tema tan importante, el autismo, la dinámica, cómo entender a las familias, cómo entender para nosotros seguir adelante este proceso, este camino. Agradecer también al doctor José Javier Moreno, el neurólogo, quien estuvo con nosotros también, educando en este tema. A ustedes son los protagonistas que cada sábado nos hacen compañía, cada sábado pues dan ese paso adelante de que sí voy a escuchar el programa y me voy a educar. Hoy el autismo es un tema que en cada esquina se debe saber su dinámica. Y recuerden que el amor es esa magia diaria que convierte lo simple en algo especial. Y nos recuerda también que siempre hay espacio en nuestros corazones para hacer un cambio en el mundo y de los demás. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por usted decidir cambiar el mundo. Nos vemos hasta el próximo sábado. Bye bye, mi gente. Cambiemos el mundo con Raquel Quezada. Esto no es un sueño, esto es un grito claro. Cada alma cuenta, esto no es en vano. La discapacidad no es un quebranto, es un color más del ser humano. Mismos derechos, misma voz, no hay barreras entre tú y yo. Conócenos y juntos cambiemos el mundo. Somos iguales,
cambiando el mundo con Raquel Quezada. Discapacidad Televisión. ¡Hola mundo! Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad desde 2006. ¡Hola mundo! Hola, bienvenidos a Discapacidad Televisión. Recuerda suscribirte para no perderte los últimos estrenos y programas en vivo. Danos un me gusta, y así nos ayudarás a conocerte mejor y saber qué programación es tu favorita. Por favor, no te olvides de compartir. Así, más personas podrán disfrutar de Discapacidad Televisión y toda su programación. ¡Hola mundo! Muchas gracias.